Gloria a Dios, hermanitos. Los invitamos a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie poco a poquito. Vamos a hacer una alabanza para nuestro Dios. Y bueno, pues yo los invito a que a través de este canto pues podamos reafirmar, ¿verdad?, lo que nos decía nuestro hermano predicador en esta parte que nos hablaba de esa redención, de esa salvación, de ese sacrificio de amor que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz, donde ha ganado para nosotros nuestra salvación. Así que vamos a comenzar con este canto que tal vez se lo sepan, y si no se lo saben, les digo, no los aprendemos. Comenzamos diciendo resucitó. Jesús
todo lo vamos a hacer con las palmas. Sí, pero el ritmito, palmearé. Eso es, otra vez, palmearé. Eso es, gritaré, todo. Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré. A ver, ¿cómo vamos a gritar? Vamos a gritaré, ¡viva el rey! A ver, una vez más, gritaré. ¡Viva el rey! Eso es. Y cuando digamos con las palmas, palmearé, gritaré, no, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Ok, y luego dice, saltaré, ¿sale? ¿Cómo? Saltando, saltaré, alabaré y me gozaré. ¿Ok? Bueno, vamos una vez más, con los movimientos desde el comienzo, vamos. ¡Canto de gozo! Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Bañaré, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Cantaré, alabaré, ahora ustedes, fuerte, bañaré, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Cantaré, alabaré, me gozaré, canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré todos, es maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Bañaré, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Cantaré, alabaré y me gozaré. Bañaré, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Cantaré, alabaré y me gozaré. Saltaré, alabaré y me gozaré. Saltaré, alabaré, me gozaré. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir cantando al Señor. ¿Se acuerdan de ese cantito de la mañana? Cristo eres Rey. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, vamos a seguirlo cantando, ya no lo sabemos un poquito más y lo vamos a hacer con mucha alegría y muy dinámico, ¿ok? Bien atentos. Eso es para cuando nos toque. Cristo eres Rey. Cristo eres Rey. Una vez más. Cristo eres Rey. Cristo eres Rey. Y no hay nadie como tú. Cristo eres Rey. Proclamaré. Cristo eres Rey. Dios, Cristo. Cristo eres Rey. Y no hay nadie como tú. Maravillosas,
difícil, ¿verdad, hermanos? Vamos a decirlo sin música. Ustedes. Más fuerte, grandes. Son tus obras, Señor. Una vez más, grandes. Grandes. Una vez más. Son tus obras. La última vez, dale más fuerte. ¡Fuerte! Son tus obras, maravillosa. Grandes son tus obras, Bueno, es ahora momento de pasar a nuestro segundo tema, que lleva por título Eucaristía, el corazón de la Iglesia y cómo vivimos la Santa Misa, impartida por nuestro expositor, el presbítero licenciado Enrique Juárez Bernal. Un poco de su semblanza: nace el 6 de julio de 1976 en Amecameca, Estado de México. Es el menor de 6 hermanos. Sus padres son Ángel Juárez Arroyo y Francisca Bernal Moisén. Sus primeros estudios los realizó en su pueblo natal a los 15 años, y a los 15 años ingresó al Seminario Menor de la Diócesis de Nezahualcóyotl, ubicado en Ixtapaluca, Estado de México, donde cursó la preparatoria. Continuando su formación al sacerdocio, realiza el curso introductorio en Amecameca y los estudios de filosofía en el Seminario Mayor de San José, en la misma diócesis. En el periodo de 1994 a 1997, en septiembre de 1997, inicia sus estudios de teología en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, en donde obtiene su grado de bachiller en teología en junio de 2001. El 12 de octubre de 2001 es ordenado diácono en la Catedral de la ciudad de Nezahualcóyotl, y el 24 de diciembre de ese mismo año recibe la ordenación sacerdotal en manos del segundo obispo de Nezahualcóyotl, don José María Hernández González. Desde 2001 hasta el 2008 es destinado al Seminario Diocesano de San José como formador. Del 2003 al 2005 realiza sus estudios en psicoterapia gestal en el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente Íntegro, y en el 2008 es enviado al Colegio Mexicano de Roma para estudiar en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, en donde cursa los estudios de Sagrada Liturgia. Fue profesor en el Seminario Mayor de Texcoco y también en la Universidad Pontificia de México. Actualmente colabora como profesor y formador en el Seminario San José de la Diócesis de Nezahualcóyotl, y también da clases en el Seminario Mayor. Es director general del Centro de Estudios Humanísticos de Nezahualcóyotl y vicerrector del Seminario Menor de nuestra diócesis. Organiza charlas y semanas litúrgicas en toda la diócesis. Del 2015 al 2021 fue capellán de la Universidad La Salle, campus Nezahualcóyotl. En enero del 2018 es nombrado ceremoniero episcopal y responsable de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica.
Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, el Padre Enrique Juárez Bernal. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días, Padre Rolando, amigos conocidos todos. Un gusto estar con ustedes en este día participando pues, en nuestro Congreso Eucarístico Diocesano con este tema que me han invitado a compartir con ustedes. ¿Verdad que pues es la Eucaristía, el corazón de la Iglesia y cómo vivimos la Santa Misa? ¿Verdad? Entonces, sin más preámbulos, puesto que solo contamos con 60 minutos, vamos a empezar. Espero que nos alcance el tiempo. Y entonces este tema pues, prácticamente pues abarca dos puntos importantes, ¿verdad? El primero de ellos es la Eucaristía, 2 puntos, el corazón de la Iglesia. Ya propiamente el Santo Padre Juan Pablo II, el 17 de abril del año 2003, pues firmaba una carta encíclica titulada Ecclesia de Eucaristía. Y esta estaba dirigida a los obispos, presbíteros, diáconos y a las personas consagradas y a todos los fieles laicos, precisamente sobre la Eucaristía y su relación con la Iglesia. Y el título propiamente comenzaba así, en latín, diciendo Ecclesia de Eucaristía vivit, o sea, la Iglesia vive de la Eucaristía. De hecho, la encíclica pues es de Ecclesia de Eucaristía. Sin embargo, el verbo que continúa es vivit, que significa vive. Y este verbo vivit, que es vivir, pues le da una connotación y una profundidad pues muy grande precisamente pues a la Eucaristía. ¿Verdad? La Iglesia vive de la Eucaristía. Este verbo latino vivir manifiesta entonces una fuerte connotación experiencial. Y entonces la Iglesia vive de la Eucaristía. Y podemos hablar de una pues, correlación mutua entre Eucaristía e Iglesia. Podemos decir que la Eucaristía es para la Iglesia lo que es el corazón para el cuerpo. ¿Qué pasa si el corazón en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, pues no funcionara? Pues entonces nos morimos. Por eso es la importancia precisamente pues, de la Eucaristía en la Iglesia. La Eucaristía tiene esta importancia, así como el corazón para el cuerpo que irradia toda la sangre al cuerpo, pues entonces también la Eucaristía se irradia en toda la vida de la Iglesia. Por eso ya lo decía así el Concilio Vaticano II, en el decreto Presbyterorum Ordinis, en el número 5, dice: la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Se pone propiamente de manifiesto esta relación pues tan íntima, profunda entre Eucaristía e Iglesia. Por tal motivo entonces debemos tener claro que en la Eucaristía tenemos el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Es todo el ofrecimiento de Cristo Jesús. El sentido de sacrificio, entrega, donación, disponibilidad. Todo eso Cristo Jesús sin ninguna necesidad lo hace obediente precisamente al Padre, que para eso lo ha enviado, y entonces Cristo Jesús lo hace con amor, ¿verdad? Entrega libremente su vida. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Cristo Jesús se dona, se entrega. Jesús mismo da a su esposa, que es la Iglesia, el memorial de su misterio pascual, para que entonces pueda expresar su adoración en espíritu y en verdad. Casi como aquella mujer que le preguntaba precisamente a Jesús que dónde entonces tenían que adorar al Señor, en qué monte se tenía que adorar. No, espera, no va a ser en ningún monte. ¿Por qué? Porque el misterio eucarístico, la adoración a Dios, rebasa todo espacio y rebasa todo tiempo. Va a ser en espíritu y en verdad. Ya no va a ser en un lugar determinado ni en un momento determinado,
sino lo abarca en la totalidad, en la totalidad precisamente del tiempo y del espacio. Lo rebasa. El tiempo y el espacio no puede contener precisamente todo lo que significa precisamente la adoración a Dios. Y en la Eucaristía, donde se hace presente verdadera, real y sustancialmente el mismo Cristo Jesús con su cuerpo y con su sangre, entonces por eso los fieles adoramos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque está ahí presente Cristo Jesús. Jesús que es Dios. El Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Y entonces nosotros adoramos a Dios uno y trino. Lo adoramos porque es Dios. María Santísima, María recibe un culto de hiperdulía, no de adoración. ¿Por qué? Porque María no es una diosa. María fue una mujer que halló gracia a los ojos de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque si no, pues llega el hermano protestante y te dice que eres un idólatra porque adoras a la Virgen, adoras a los santos. Perdona, pero no los adoramos, los veneramos. Adoramos solamente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a ese Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. A Él sí lo adoramos. Y la Eucaristía, donde está presente Jesús con su cuerpo y con su sangre, por eso lo adoramos. Por eso en el momento precisamente de la consagración, que es donde se realiza precisamente la transubstanciación a través de la imposición de manos del sacerdote, que es la epíclesis, donde se pide que descienda el Espíritu Santo sobre este pan y este vino para que se convierta precisamente por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. En ese momento de la Eucaristía, de la Santa Misa, del memorial, del sacrificio, en ese momento nos ponemos de rodillas. En ese momento nos ponemos de rodillas, porque es lo más grande que tenemos, lo más sagrado que tenemos. Ese mismo Cristo Jesús que se entrega por nosotros. Por eso el altar y la cruz siempre van a estar unidos, porque el altar y la cruz representan el mismo sacrificio, donde Cristo Jesús se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre. Ese Cristo Jesús que se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre, como lo hizo en la cruz, como lo hizo en la última cena, anunciando: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo; tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, como una forma prefigurativa de aquello que iba a acontecer. Jesús lo dice, Jesús lo hace, Jesús se entrega precisamente al día siguiente en la cruz, entrega su cuerpo y derrama su sangre por todos nosotros. Jesús mismo da a su esposa entonces la iglesia el memorial de su misterio pascual. El misterio pascual, ese Cristo Jesús que no permaneció en la muerte, sino que ese Cristo Jesús resucitó para confirmarnos precisamente en la fe. Por eso hablamos de ese misterio pascual, para que pueda expresar su adoración en espíritu y en verdad, rebasando todo espacio y todo tiempo. Cosa posible solo a los regenerados en el baño. ¿Cuál baño? Pues el bautismo. Y sellados por el Espíritu, aquellos que han recibido la confirmación. Y aquí entonces ya estamos hablando de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. La Eucaristía precisamente como aquella que viene a coronar precisamente pues los sacramentos de la iniciación cristiana. Aparte que la Eucaristía, dentro de los 7 sacramentos que conocemos, ese es el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía es el principal, no es el bautismo. Oh, pero el bautismo es el primero de los sacramentos. Sí, es el primero, mas no el principal. El principal de los 7 sacramentos que conocemos gracias a Pedro Lombardo es precisamente la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí está presente Cristo Jesús con su cuerpo y con su sangre. Jesucristo presente, verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía, en esas especies de pan y vino, que ya no es vino, ya no es pan, dice aquel cantito:
sino que es mismo Cristo que se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Decimos en el canto netamente eucarístico, como con un contenido doctrinal, pues profundo, real, verdadero, que tendríamos que enseñar, ¿verdad? Y retomar estos cantos eucarísticos para poder enseñárselos a los niños en las misas de niños de nuestras comunidades parroquiales, porque es el momento en que es la comunión y pareciese que es el momento del recreo. Todo el mundo brinque, brinque, grite, grite, más fuerte y no se oye, ahora los niños, ahora las niñas. Y el pobre padre, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Estoy hablando de estas cosas que acontecen por allá por Siberia. Dice el padre Valenzuela, dice el padre Valenzuela, por allá, por aquí no. Eso no acontece aquí en nuestras parroquias. Son parroquias de por allá, lejos, lejos de aquí, ¿verdad? Pues son cantos que los niños, si les explicas, si se los enseñas, ¿lo entienden? Los niños lo entienden. Es Cristo Jesús que está ahí presente. Ya no es vino, ya no es pan, sino es el mismo Cristo Jesús que se nos da. Por eso la Eucaristía es la promesa que el Espíritu realiza en el tiempo. Ya lo veremos más adelante, de cómo entonces podemos celebrar precisamente la Santa Misa, cómo vivimos la Santa Misa. Si entonces entendemos lo que es la estructura de la misa, sobre todo con sus dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, luego entonces aquello que se dice, como decimos en el rezo del Ángelus, el verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, lo que se anuncia, se realiza. Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Ya lo veremos más adelante. La Eucaristía entonces no es un sacramento más dentro de los 7 sacramentos que conocemos, sino que la Eucaristía es el sacramentum sacramentum. ¿Qué significa esto? Es el sacramento de los sacramentos. Es el más importante, es el más excelso, el más sublime. ¿Por qué? Porque es la manifestación plena del amor de Dios por nosotros. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros si ya nos ha entregado a su propio Hijo? Ya lo veremos. Así entonces nos lo afirma Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, aquel gran dominico, de la orden de predicadores del siglo XIII. Desde el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino nos dice esto de la Eucaristía. Ya cuando entonces se institucionaliza en toda la Iglesia aquella solemnidad de Corpus Christi, es Santo Tomás de Aquino quien nos presenta los himnos, ¿verdad?, más excelsos sobre la Eucaristía, llenos de contenido teológico doctrinal, con una sabiduría pues excelsa, ¿verdad? Lo mismo la secuencia de la solemnidad de Corpus Christi es riquísima. Queremos una síntesis doctrinal de la Eucaristía. Léanse la secuencia, una de las 4 secuencias de la que tenemos a lo largo del año, la de Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que nos habla precisamente de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía el amor es llevado al grado más extremo que se puede alcanzar. Así lo recuerda el Papa en la encíclica citada en el número 17, citando precisamente a San Efrén. En esa encíclica Ecclesia de Eucaristía dice: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu, dice San Efrén. Y Simeón, el nuevo teólogo, en sus himnos a la unión eucarística dice lo siguiente: comulgo con fuego, yo que no soy más que paja, pero oh milagro, me siento de repente abrazado sin quedar consumido, como antaño la zarza ardiente de Moisés, que se quemaba sin consumirse. Yo soy paja, la Eucaristía es fuego, y sin embargo la paja
no se consume al recibir precisamente el fuego de la Eucaristía. Muchas veces pues, no me da tiempo cuando doy clases, pues pongo temas, ¿verdad? Porque pues empiezo a subirme a la bici y empiezo a pedalear y me voy lejos, ¿verdad? Pero hablando precisamente de esto, ¿verdad? De la donación, la entrega, el ser paja, el ser fuego, como fuego, etcétera, etcétera, fuego y espíritu. Les voy a leer un cuentito. Está tomado de un libro de Alessandro Pronsato, un sacerdote italiano, y entonces el libro se llama La seducción de Dios. Son meditaciones sobre la vida religiosa según el año litúrgico, y este es el tomo 1 de Adviento, Navidad y Epifanía. Y entonces el cuentito se llama La muñeca que quería saber. Me parece muy ad hoc, de acuerdo a lo que escuchamos del fuego y la paja, ¿verdad? Quien lo come con fe, come fuego y espíritu, eso es la Eucaristía. Y entonces dice así, la muñeca que quería saber. Una leyenda budista. Quería ver el mar a toda costa. Era una muñeca de sal, pero no sabía lo que era el mar. Un día decidió partir. Era el único modo de poder satisfacer su deseo. Después de una interminable peregrinada a través de territorios áridos y desolados, llegó a la orilla del mar y descubrió una cosa inmensa, fascinadora y misteriosa al mismo tiempo. Era el alba y el sol comenzaba a iluminar el agua, encendiendo tímidos reflejos, y la muñeca no llegaba a entender. Permaneció allí firme largo tiempo, como clavada fuertemente sobre tierra, con la boca abierta, ante ella aquella extensión seductora. Se decidió al fin, preguntó al mar, dime, ¿quién eres? Soy el mar. ¿Y qué es el mar? Soy yo. No llego a entender, pero lo desearía tanto. Explícame, ¿qué puedo hacer? Es muy sencillo, tócame. Entonces la muñeca cobró ánimos, dio un paso y avanzó hacia el agua. Después de dudarlo mucho, tocó levemente con el pie aquella masa imponente. Obtuvo una extraña sensación y no obstante tenía la impresión de que comenzaba a comprender algo. Cuando retiró la pierna, descubrió que los dedos del pie habían desaparecido. Quedó espantada y protestó. Malo, ¿qué me has hecho? ¿Dónde han ido a parar mis dedos? El mar replicó imperturbable. ¿Por qué te quejas? Simplemente has ofrecido algo para poder entender. ¿No era esto lo que querías? La otra insistía. Sí, verdaderamente. No pensaba, pero reflexionó un poco. Luego avanzó decididamente dentro del agua. Esta progresivamente la iba envolviendo, la arrancaba algo dolorosamente. A cada paso la muñeca perdía algún fragmento. Cuanto más avanzaba se sentía más disminuida de alguna porción de sí misma y le dominaba más la sensación de comprender mejor, pero no conseguía aún saber del todo lo que era el mar. Otra vez repitió la acostumbrada pregunta. ¿Qué es el mar? Una última ola se tragó lo que quedaba de ella. Y precisamente en el mismo instante que desaparecía, perdida entre las olas que la arrastraban llevándosela no sabe dónde, la muñeca exclamó, soy yo. No hay otra salida. Tu aventura de buscador de Dios, para ser completa, debe desembocar en esta desaparición. No es posible saber algo acerca de Él, manteniéndose a una respetuosa distancia por miedo de perder en la demanda. No entenderás nunca nada si te mantienes en tus 13 y rehusas dejarte arrastrar. El precio del conocimiento es desaparecer en Él y rehusas dejarte arrastrar. El precio del conocimiento es desaparecer en Él y no otro precio reducido. A Dios se le encuentra solamente perdiéndose en Él. Para que el beso de Dios toque los labios del peregrino sediento de absoluto, se requiere que el yo individual no tenga ya dónde posar la cabeza. Queme resueltamente todo artilugio que le mantenga ligado a sí mismo. Muera como entidad separada
y llega a ser vida solamente la inmensidad de la vida divina. Hasta ahí el cuentito, precisamente, pues de aquella muñeca que quería saber y conocer precisamente el mar. Pues lo mismo sucede con la Eucaristía. Tenemos que aprender a fundirnos precisamente en la Eucaristía, con toda la totalidad de nuestro ser, de una manera holística, dicen por ahí, ¿no? Holística, jugando precisamente con las palabras holística, holy, en inglés es santo, whole es todo en inglés. Cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos como recordando aquel Shema Israel del pueblo judío. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, la totalidad de la persona. De igual forma tiene que ser así precisamente con la Eucaristía, la totalidad del ser que te llevará precisamente a la santidad, a ese encuentro precisamente con aquel que no escatimó entregar a su propio Hijo. Por eso la liturgia del Viernes Santo es riquísima y nos pone precisamente de relieve este ofrecimiento que Dios ha hecho precisamente por nosotros al darnos a su propio Hijo. Feliz la culpa que mereció la muerte de tal Redentor, dice la liturgia del Viernes Santo. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo, dice el pregón pascual. Para rescatar al esclavo entregaste a tu Hijo. Eso lo quiso Dios por nosotros. Por eso de ahí que cobra importancia también aquella parábola, la parábola de la higuera. ¿Qué más puedo hacer de mi viña? ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Si ya rasqué, ya le puse un lagar, ya le aflojé la tierra, ya puse una atalaya para que haya un centinela que la cuide, y pues la viña no da frutos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué cosa puedo hacer que no haya hecho por mi viña? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros si nos ha dado lo más grande que es su propio Hijo? De ahí el asombro y la gratitud que surgen en el texto de la encíclica de Eucaristía. En el número 10 dice: la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. No podemos escatimar con Dios. Jamás va a haber exageraciones para con Dios. Porque aún así, ¿verdad?, aunque lo demos todo, en realidad no es nada en comparación de aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Siempre será, de alguna otra forma, pues desproporcionado lo que nosotros podemos darle a Dios y aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Afirmar entonces que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia es entonces afirmar que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, como la Iglesia también es el cuerpo de Cristo Jesús. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús, dijera el Papa Pío XII en aquella encíclica Mystici Corporis de 1943. Mystici Corporis. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús, y la Eucaristía es la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por tal motivo, entonces, hay una íntima unidad entre Eucaristía e Iglesia. Ya nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, diciéndonos que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida eclesial. Fuente y cumbre de la vida eclesial. Dice así el número 1325. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por la que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Dice la Congregación de Ritos en la instrucción Eucharisticum Mysterium, que es de los años 60, en el número 6, y fue de alguna otra forma autorizada por el mismísimo Pablo VI, Papa San Pablo VI. Nos dice precisamente todo esto sobre la Eucaristía. Hasta aquí entonces la encíclica
pues nos ha ido conduciendo a la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué dice la tradición sobre la Eucaristía? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia ante la Eucaristía? Ya lo hemos mencionado. Sin embargo, es entonces también necesario dar un paseo por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, en donde los textos bíblicos manifiestan una tipología muy rica sobre la Eucaristía. Cuando hablamos de tipología, estamos hablando también en este sentido de analogía. En la filosofía, la analogía es hablar de algo parecido, semejante, en parte igual, pero en parte distinto. No, casi como dijera el doctor Simi, lo mismo pero más barato. La analogía es eso. Parece, pero no lo es. Sin embargo, eso nos ayuda a comprender precisamente la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de Eucaristía en el Antiguo Testamento. No, solo en el Nuevo Testamento, con los textos precisamente de los evangelistas, los sinópticos, que nos hablan de ese Cristo Jesús que en la noche de la última cena tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dijo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna. Todo eso en el Nuevo Testamento. En Antiguo no podemos hablar de Eucaristía, por eso hablamos de tipos. Por eso hablamos de tipos. El Pangelingua que está en el ritual de los adoradores, que no tiene traducción, y yo creo que sería muy bueno que hubiese tenido traducción. Y estoy pues con el ritual reciente, ¿verdad? La última edición del ritual. En la página 648 viene pues el Pangelingua, ¿verdad? Que es prácticamente pues un canto de tradición netamente eucarística, pero que no tiene su traducción en español. Entonces sería muy importante, ¿verdad?, pues que tuviese su traducción en español para comprender lo que estamos diciendo. Ahí se dice cesan, ¿verdad?, todos los tipos eucarísticos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque Cristo Jesús se nos está dando totalmente. Cesan los antiguos ritos, porque Cristo Jesús se nos entrega con su cuerpo y con su sangre, ¿verdad? Pasamos entonces a ver pues el sentido de la Eucaristía en el Antiguo Testamento sobre todo. Vamos a ir cotejando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos precisamente de los sacrificios son un tipo precisamente de la Eucaristía. Eran actos cultuales, los sacrificios, con los que el pueblo expresaba la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo creado y simbolizaba su donación personal. Había diversidad de sacrificios, había sacrificios cruentos, sacrificios incruentos, había sacrificios expiatorios. Un sacrificio cruento es cuando había derramamiento de sangre. Si hablamos de Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel. Abel era pastor, tenía reses, y Caín era labrador, campesino, ofreció semillas. Por consiguiente, ¿quién ofreció un sacrificio cruento? ¿Dónde hubo derramamiento de sangre? Cuando entonces Abel mató una de sus reses, la quemó, ¿verdad?, en holocausto y la ofreció precisamente a Dios. Aquel aroma, ¿verdad?, pues llegaba a Dios y fue un sacrificio agradable a Dios. Es un sacrificio cruento porque hubo derramamiento de sangre. Un sacrificio incruento fue el que ofreció Caín. Aunque ciertamente ofreció semillas, fueron las peores semillas y el sacrificio no le agradó a Dios. Sacrificio cruento, sacrificio incruento. Sacrificio expiatorio, cuando se ofrecía una víctima para el perdón de los pecados. El famoso chivo expiatorio, la frase, creo que fuiste tú el chivo expiatorio, viene de una tradición judía que era precisamente escoger un chivo, un animalito, y todos los de la asamblea, los de la reunión, ponían su mano sobre el chivo y después ese chivo pues era llevado al desierto donde se perdiera y ya no regresara al pueblo. De esa forma entonces el pueblo pensaba que quedaba limpio de sus faltas y que entonces quedaban en el olvido. Esa es la imagen del chivo expiatorio, ¿verdad? A la luz de la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, lo realizaba este sacrificio expiatorio el sumo sacerdote con sangre por los pecados
y obteniendo el perdón de los mismos. Muchas veces también pues el animalillo era sacrificado y con su sangre se rociaba a los participantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces en la carta a los Hebreos? Pues entonces viene a decir que Jesucristo, sumo sacerdote, mediante su sangre derramada cruentamente en la cruz y ofrecida como expiación de todos los pecados, restaura la alianza rota por la infidelidad. Y en el sacrificio eucarístico, o sea, estamos hablando de la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús en cruz, pero también el sacrificio en la mesa del sacrificio, el altar. Y en el sacrificio eucarístico continúa derramando místicamente esa sangre para el perdón de los pecados de todos los hombres y especialmente de los de su pueblo. Hay entonces un cierto paralelismo. A través de sus sacrificios se puede entonces comprender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús en el altar. Por eso ya les decía hace rato, el altar y la cruz siempre van a estar unidos, litúrgicamente hablando. Cuando se celebra la Santa Misa tiene que estar el altar y tiene que haber un crucifijo, siempre. Ahora si vamos a celebrar la misa, nada más se pone la mesa y el mantel muy bonito, muy limpio, las florecitas, las velas, pero no hay crucifijo, no hay un Cristo, entonces algo falta, porque siempre la cruz y el altar van a estar unidos porque estamos hablando del mismo sacrificio. Eso que Jesús dijo, Jesús lo hace, Jesús lo cumple. Pues es importante el altar y el crucifijo. Segundo elemento, la Pascua. Y entonces cuando hablamos de Pascua, hablamos de la Pascua judía y hablamos de la Pascua cristiana. Son dos Pascuas totalmente distintas. Cristo Jesús, como buen judío, celebra la Pascua con sus discípulos. Cristo Jesús entonces pues come hierbas amargas, come pan ácimo. Y en la cena pascual, ¿verdad? En la cena del Éxodo, se habla precisamente de un cordero. Cuando el pueblo de Israel está preso en Egipto, de ahí viene precisamente la Pascua judía, el paso del Señor, el paso de la esclavitud a la liberación. Moisés da instrucciones que ha recibido de parte de Dios al pueblo y les dice que tomen un cordero sin defecto, sin mancha, que lo abran en canal, que no le rompan ningún hueso, y con la sangre de ese cordero van a pintar el dintel de las puertas, y esa va a ser la señal para que cuando pase el ángel exterminador no dé muerte a los primogénitos varones de esa casa, sino solamente de los egipcios. Es cuando muere el príncipe de Egipto, y por eso el faraón les dice: lárguense, váyanse, ya no los quiero. ¿Por qué? Porque su hijo ha muerto. Volviendo con la sangre, viene la Pascua cristiana. Nosotros, Cristo Jesús celebra este acontecimiento del paso del Señor. Como buen judío, nosotros, después de que Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, sin defecto, el Agnus Dei, es el Cordero de Dios. Así lo presenta Juan el Bautista. Ecce Agnus Dei. Este es el Cordero de Dios. Este es del cual yo les decía que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias de sus pies. Yo los bauticé con agua, pero los bautizará con fuego. Es este el Cordero de Dios. Cuando los judíos escuchan decir a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, entienden perfectamente de qué les está hablando. Ese Cordero sin mancha, sin defecto, que no se le rompió ningún hueso en la cruz. Recordemos que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Cuando van los soldados a revisar si ya están muertos, van con Cristo Jesús y se dan cuenta que ya está muerto. Para comprobar que ha muerto, pues le pican con la lanza en el costado, y de su costado abierto brota sangre y agua. Estamos hablando entonces de sacramentos de iniciación, bautismo y Eucaristía, el color rojo, el color azul, etcétera, etcétera. Bautismo y Eucaristía. Jesús está muerto. ¿Qué pasa con los ladrones que todavía están vivos? ¿Qué les hacen a ellos? Les rompen las rodillas. ¿Para qué? Para que entonces se cuelgue el cuerpo y mueran por asfixia. Pero a Jesús no le rompieron ningún hueso, como al Cordero sin mancha, sin defecto de la Pascua judía.
¿Y qué pasa entonces con la sangre de ese Cordero, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ya lo dice el Aquinate, el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino lo dice: bastaba una sola gota de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz para lavar los pecados de la humanidad entera. La sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz es el precio de nuestra salvación. Feliz la culpa que mereció la muerte de tal Redentor. Con la sangre de Cristo Jesús en la cruz, con su muerte, pues Él muriendo nos ha dado vida a nosotros, y vida en abundancia. Es como si Jesús pintara las puertas de nuestra frente o de nuestro corazón, y con eso entonces no tenemos muerte, sino tenemos vida, como pasó con el pueblo judío cuando estaba esclavo en Egipto. Entonces el paralelismo, ¿verdad? La Pascua. Siguiente elemento: la salida y la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso del Mar Rojo, la realización de la alianza prometida en la falda del Sinaí. Todo eso es lo que se dice cuando se habla precisamente pues de la Pascua. La salida y la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la liberación, como los enemigos pues terminan ahogados. Ahogó en el Mar Rojo a los mejores capitanes, a Og, rey de Basán, etcétera, etcétera. Y la realización de la alianza prometida en la falda del Sinaí con Moisés se cumple. Y el Cordero, pues que ya lo expliqué. Tercer elemento, el sacrificio de la alianza. Recordemos que una alianza es un pacto, es un trato, es de alguna otra forma un compromiso que se adquiere 50-50, mitad y mitad. Tú haces tu parte y yo hago la mía. O sea, esto de alguna otra forma implica vivir en justicia, y podemos decirlo, justicia y santidad. Lo contrario, cuando alguien hace una parte y la otra persona no le corresponde, le falla, le falta, entonces esa persona se vuelve injusta. Dios cumple siempre su palabra. Dios lo promete, Dios lo cumple. Y Dios espera entonces que nosotros pongamos nuestra parte y asumamos nuestros compromisos. El bautismo, Dios nos hace sus hijos, y en la vida, ¿cómo nos comportamos? ¿Verdaderamente como hijos suyos de Él o no? ¿Verdaderamente como sus hijos o no? ¿Somos justos o injustos? Dios es como nosotros, que dice una cosa y hace otra. No me contesten, cada quien. Simplemente es para que reflexionemos y pensemos precisamente cuando estamos hablando de esa alianza. Cuando Cristo Jesús toma la copa llena del fruto de la vida, dice: sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, Dios jamás se va a echar para atrás. Jamás. Pues una alianza nueva y eterna. Todas las demás alianzas quedan de alguna otra forma derribadas, echadas abajo con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que bastó una vez para siempre. Ya no se tienen que repetir los sacrificios de Cristo Jesús. Con el sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz es suficiente. Y es aquí entonces donde hablaremos precisamente de un término litúrgico llamado anamnesis. La anamnesis, esta era la memoria de un acontecimiento pasado que se hace presente hoy. No es un simple recuerdo. Celebrar la Eucaristía no es una representación teatral. Las llamadas, las campanadas, no es primera llamada, segunda, tercera llamada, luces, cámara, acción, como si fuera una representación teatral. No, la Eucaristía es actualizar, es hacer presente el sacrificio de Cristo Jesús nuevamente. Ese Cristo Jesús que sigue apostando por ti y por mí, siempre nuevo, siempre actual, no es repetitivo. ¡Ah, qué aburrida la misa! No puede ser jamás aburrida. ¿Por qué? Porque es la actualización, es el sí de Cristo Jesús que se hace presente. Siempre nuevo, siempre actual, siempre vigente. Por eso la Eucaristía es una celebración anamnética, que nos trae a la memoria. Nemo en latín es memoria. Anamnético lo trae a la memoria y lo actualiza. No es celebrar la Eucaristía como Jesús lo hizo. No, es el mismo Cristo Jesús que se sigue ofreciendo por ti y por mí.
en el sacrificio del altar. El sacrificio de la cruz se actualiza en el sacrificio del altar, ¿verdad? Por eso la acción liberadora de Israel concluyó con la alianza del Sinaí, que fue sellada con la sangre. Sin embargo, la sangre para los hebreos es signo de vida, es sagrada, y al ser usada en la alianza, significaba que en adelante existiría una comunión de vida total y permanente entre Dios y su pueblo. Dios se comprometió a intervenir siempre en favor de Israel y a serle fiel. Yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Por eso el pueblo de Israel entonces no podría ser ya politeísta como los demás pueblos, sino monoteísta, un solo Dios, porque el trato lo hizo Dios. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por medio de la mano de Moisés, pero es Dios quien los había liberado. Por eso cuando Moisés sube precisamente al monte Sinaí y regresa y se encuentra que el pueblo de Israel está adorando un becerro de oro, pues se ha olvidado entonces el pueblo inmediatamente de ese pacto y de esa alianza con Dios. No nos espantemos, porque la historia del pueblo de Israel sigue siendo nuestra historia personal. Dios que está con nosotros, Dios que nos tiene en su mano, y cada uno de nosotros que solitos nos alejamos y nos apartamos del amor de Dios. Sin embargo, en el capítulo 15 de Lucas, ahí se presentan 3 parábolas que son las parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y sobre todo aquella parábola que el Papa Francisco nos enseñó a verla desde otro punto de vista distinto. Ya no es solo la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Padre misericordioso. Porque el acento no se pone en lo que hizo el hijo, que ya lo sabemos, sino el acento se pone en lo que hace el Padre por el Hijo, que muchas veces lo olvidamos. Y esa es la misericordia de Dios. Por eso Dios no es justo. No, Dios no es justo, no se espanten. Si Dios fuera justo, así le pagaría a cada uno según sus acciones. Ahí sí espántense. Entonces Dios no es justo. Tampoco Dios es injusto. El que ha hecho mal eres tú. Por eso Dios tampoco es injusto. No es ni injusto ni justo. Dios es misericordioso. Es decir, Dios da más de lo que merecemos. Y pues el Papa Francisco, ¿verdad? Pues nos recuerda esto en un librito muy pequeñito llamado El nombre de Dios es misericordia, ¿verdad? Ojalá lo puedan leer. Número 4. El sacrificio del siervo de Yahvé. En el proceso de profundización de la alianza y dentro del contexto del destierro, aparece en el profetismo la figura del siervo de Yahvé, concretamente en el profeta Isaías, del cual la primera lectura del Viernes Santo en los oficios, ¿verdad? Del Viernes Santo, la primera lectura es tomada precisamente de Isaías, cuando se habla del siervo de Yahvé. Pareciese que estamos hablando de Cristo Jesús, que no tiene aspecto humano, como manso cordero fue llevado al matadero. Uno dice, Jesús, pero pues esos escritos fueron escritos, vale la expresión, siglos antes de que apareciera Cristo Jesús. El siervo de Yahvé es aquel que sirve a Dios, el cual no solo realizará la alianza, sino que será en sí mismo alianza entre Dios y su pueblo. A él se refieren los 4 cánticos del siervo de Isaías, en Isaías 42:1-7, Isaías 49:1-6, Isaías 54:9 e Isaías 52:13-53 y también el número 12. ¿Verdad? Son los 4 cánticos precisamente del siervo de Yahvé, aquel que se mantuvo obediente precisamente a Dios. Por eso es siervo. El siervo es como el servidor de Dios que siempre obedeció a Dios. Y ese pues es un tipo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, ¿verdad? Llegó el momento de la última cena, se va al huerto de los olivos a hacer oración y dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Ese Jesús que había dicho, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En un momento llega esta, podemos decirlo, crisis de Cristo Jesús. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya.
Y entonces Cristo Jesús llevó sobre sus hombros la cruz a cuestas hasta poder llegar precisamente pues al monte de la calavera, el Gólgota, el Calvario, y ofrecer su vida por ti y por mí para nuestra salvación. La imagen del siervo de Yahvé, de la cual nos habla el profeta Isaías. Y bueno, tenemos los tipos eucarísticos veterotestamentarios. Y entonces, ¿cuáles son esos tipos ya más claramente? Pues en la oración de la ofrenda del canon romano, la plegaria eucarística número 1, se le llama canon romano, el sacerdote pide a Dios que se digne aceptar el sacrificio que le ofrece la iglesia, como en otro tiempo aceptó los dones sacrificios que le ofrecieron Abel, Abraham y Melquisedec. A estos tipos, sacrificio de Abel, de Abraham y de Melquisedec, agregaremos el maná. El sacrificio de Abel. La carta de los Hebreos se refiere al sacrificio de Abel en dos ocasiones, en Hebreos 11:4 y Hebreos 12:24. El sacrificio de Abel que ofrece a Dios. El sacrificio de Abraham. En Génesis 22:1-19 se narra esta actitud de Abraham dispuesto a sacrificar a su único hijo, que es Isaac, como respuesta obediencial a Yahvé. Cuando lleva a su hijo y lo lleva al alto de un monte y su hijo le pregunta, Isaac, oye padre, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham dice, ahorita vas a ver. Es cuando va a ofrecer a su hijo Isaac el sacrificio, y entonces el ángel le detiene la mano a Abraham y dice, no mates a tu hijo Isaac. Ya vemos que en verdad amas a Dios. Y entonces apareció un animalillo que por ahí andaba, y entonces Abraham ofreció ya un animal en sacrificio a Dios y ya no a su hijo Isaac. ¿Quién sí ofreció a su propio hijo? Pues Dios. Dios sí lo ofreció por nosotros y por nuestra salvación. Por eso el Nuevo Testamento considera este sacrificio de Abraham como tipo de Cristo. A él se refiere San Pablo y sobre todo también el evangelista San Juan. Número 3, el sacrificio de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece en Génesis 14, 13, 20. El texto bíblico es muy parco al descubrir su personalidad, pues se limita a decir que era rey de Salem y sacerdote del Altísimo, silenciado todo lo que está relacionado con su genealogía y su descendencia. No se dice nada más que era precisamente pues sacerdote del Altísimo y rey de Salem. Leído a la luz de la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, cobra entonces especial fuerza su sentido eucarístico, pues considera a Melquisedec como tipo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, rey de justicia y de paz y sin genealogía, contrariamente al uso de Israel, y a Jesucristo sacerdote no según el orden de Aarón, que es de los sacerdotes, sino a Jesucristo según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Por eso entonces el sacrificio de Melquisedec es tipo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y finalmente el maná. El Éxodo habla de un alimento milagroso con el que Dios alimentó a su pueblo durante su peregrinar por el desierto. De hecho, el maná es aquella palabra que significa manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquel rocío que por las noches al amanecer caía, y entonces pues salía el sol, se secaba y quedaba pues una especie de harina que el pueblo de Israel recogía, le agregaba agua y con eso entonces hacían el maná, el pan del cielo. ¿Qué es esto? Pues es el alimento que Dios daba a su pueblo. Va a ser figura de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es aquel que viene de lo alto y que se nos da como alimento. Esta imagen la va a recordar sobre todo el evangelista San Juan en el famoso discurso del pan de vida del capítulo 6. El famoso discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sin embargo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es el Cristo Jesús que se nos da como alimento. Esto va a dar precisamente pues a muchas representaciones pictóricas, de pintura, esculturas, de orfebrería, e incluso piezas musicales como el famoso Panis Angelicus de Franca.
búsquelo en YouTube, ¿verdad? Panis Angelicus, el pan de los ángeles del compositor Frank, que habla del pan de los ángeles, Panis Angelicus, fit panis homino, el pan hecho para los hombres. Danos, Señor, de ese pan. Entonces, es una composición musical, pues con una letra que tiene este contenido teológico. Jesús es el pan de los ángeles que viene del cielo y que se nos da como alimento. Por eso el maná aparece en los textos veterotestamentarios, en el Antiguo Testamento, como don de Dios, como don de alegría, como pan de los fuertes, como palabra de Dios. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, en aquella tentación, se le considera el maná como alimento de la era mesiánica. Cuando llegue el Mesías, y entonces transforme toda esta situación, ¿verdad?, en una situación totalmente distinta. Y finalmente las profecías eucarísticas, que se reducen a dos momentos: la profecía de Malaquías y el banquete escatológico, sobre todo en el profeta Isaías. La profecía de Malaquías promete para los tiempos mesiánicos un sacrificio que se ofrecerá a Dios en todas partes y le será agradable. La tradición patrística, los padres de la iglesia, San Agustín, San Gregorio, etcétera, etcétera, pues dice: la tradición patrística y litúrgica ha visto en el oráculo de Malaquías una profecía eucarística, un banquete, pues que se nos va a dar a todos, ¿verdad? El banquete escatológico, sobre todo de Isaías, que por ejemplo, esta lectura se lee en la misa de cuerpo presente, en las exequias. El Señor Dios, ¿verdad?, quitará el velo que cubre las montañas y preparará un banquete con manjares sustanciosos. El Señor Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, etcétera, etcétera. Es el banquete escatológico. Así como el comienzo de la alianza requirió un sacrificio y un banquete, así también el comienzo de la vida nueva y definitiva, así también el comienzo de la nueva y definitiva alianza preveía un banquete con sentido religioso. El banquete escatológico entonces se enmarca en la perspectiva universalista de los profetas sobre el Mesías y su reinado, y está unido a la nueva y definitiva alianza, donde entonces pues todo será para bien. Hasta aquí entonces los textos de la Sagrada Escritura, sin olvidar los 4 textos de la institución de la Eucaristía tomados de los sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los sinópticos. Nos narran cada uno de ellos pues la institución de la Eucaristía, la noche de la última cena. San Juan no pertenece a los sinópticos, y San Juan el Evangelista no nos transmite el 4 relato de la institución de la Eucaristía. ¿Quién entonces nos transmite el 4 relato de la institución de la Eucaristía? Si ya es Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos, el cuarto, que no es Juan, ¿quién es? Pues es el apóstol Pablo. De hecho, su testimonio es el primero, del año 55, antes que los evangelistas sinópticos. San Pablo nos dice: yo les transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo Jesús en la noche de la última cena tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etcétera, etcétera. Es San Pablo, Mateo, Marcos y Lucas quien nos transmiten los 4 relatos. San Juan el Evangelista no nos transmite el relato de la última cena, de la institución de la Eucaristía, cuando Jesús toma el pan y el vino. En lugar de eso, ¿qué es lo que hace el evangelista San Juan? ¿Qué nos relata el evangelista San Juan? Que la lectura del Evangelio de todos los jueves santos en la celebración In Cena Domini, la institución de la Eucaristía, o que conocemos popularmente como el lavatorio de los pies. ¿De qué trata el Evangelio de la misa del lavatorio de los pies? Pues eso, del lavatorio de los pies. Juan el Evangelista es el único que nos transmite este acto de Cristo Jesús, que Jesús se levantó de la mesa, se puso una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Verdad? Cuando Pedro le va a lavar los pies, Pedro le dice: no, a mí no me lavarán los pies. Si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. Y al final del relato dice Jesús: si yo, que soy el amo y Señor, hago esto con ustedes, pues ustedes con cuánta mayor razón lo tienen que hacer con sus hermanos.
Si yo, que soy el amo y señor, estoy lavando los pies, ojo, ¿por qué? Porque lavar los pies únicamente le correspondía a los esclavos, a los servidores, a los de la servidumbre, no al amo, no al jefe de la casa, no al patrón. Y Jesús se hace aquel que sirve. Aquello que Jesús dice, siempre en el Evangelio, todo lo que Jesús dice, Jesús lo hace. No más lo dice y ahí queda. No, si Jesús lo dice, Jesús lo cumple. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por ustedes. Y Jesús lo hace, lava los pies. Si yo, que soy el amo y señor, hago esto, pues con cuánta mayor razón ustedes. O sea, es equiparable el servicio, la entrega, la donación con el Jesús que entrega su cuerpo y entrega su sangre. Para San Juan es equivalente. Por eso no habla de que Jesús tomó el pan, Jesús tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. No, Jesús se levantó y se puso a hacer. Se puso a lavar los pies a sus discípulos. Así entonces nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, pues estos relatos de la institución de la Eucaristía. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1323? Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar hacia su esposa amada la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual. Todos estos son nombres de la Eucaristía. Memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se da una prenda de la gloria futura. Esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1323, ya lo había dicho antes, en 1963, la Sacrosanctum Concilium, el número 47. La Sacrosanctum Concilium es la constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Y a su vez, pues ese número 47, la Sacrosanctum Concilium de 1963, retoma una antífona antiquísima, que es el famoso O Sacrum Convivium, O Sagrado Convite, o traducida como O Sagrado Banquete. Dice: O Sagrado Banquete en que Cristo se da como alimento. En él se renueva la memoria de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Aleluya. Esa es la antífona del O Sacrum Convivium. Es una antífona tomada del Magnificat y de las segundas vísperas de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús del siglo XIII. El sagrado banquete en que Cristo se nos da como alimento. Ese alimento renueva la memoria de su pasión. Nos recuerda cómo Cristo padeció, murió por nosotros, su entrega, su donación, su sacrificio. El alma se llena de gracia. ¿Por qué? Porque quien comulga es aquel que está en unión con Cristo Jesús. Por eso comulga. Quien no está en unión con Cristo Jesús no puede comulgar, porque si no, entonces dice el apóstol Pablo, cada uno come y bebe su propia condenación. Solitos, Pues uno tiene que estar en gracia, tiene que estar en común unión con Dios. Por eso el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Por ahí dicen: qué bonito se ve el cielo. Imagínate si así se ve desde abajo, ¿cómo se verá de arriba? El alma, ¿verdad? Se nos da una prenda de la futura gloria. Esto solo es un anticipo de lo que entonces nos espera. Y por eso termina con el aleluya, que es signo precisamente de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. De aquí entonces tenemos los diversos nombres con los que llamamos a la Eucaristía. Y esto nos los da precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica en estos números del 1328 al 1332. La Eucaristía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le nombra? Son 9 nombres. Eucaristía, banquete del Señor,
fracción del pan, asamblea eucarística, memorial, santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa. A la Eucaristía se le llama santa y divina liturgia. Por eso se dice que el Viernes Santo es un día alitúrgico. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo no hay liturgia. Oh, pues no que se celebran los oficios del Viernes Santo. Sí, pero cuando hablamos de Eucaristía como liturgia, no se celebra la misa el Viernes Santo. Son los oficios del Viernes Santo, mas no la Eucaristía, la Santa Misa, no se celebra el Viernes Santo. Es el único día en que su párroco no puede celebrar misa, o no debería celebrar misa. Los demás días, pues... Pero el único día en que tiene chance de no celebrar misa es el Viernes Santo. Es el único día. Es un día alitúrgico, sin misa. ¿Verdad? Rápidamente, 8 minutos para concluir. Por todas estas razones, entonces reconocemos la importancia de la Eucaristía y la ponemos como el corazón de la Iglesia. Por todo esto, por eso la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. El corazón de la Iglesia está en la Eucaristía. Una iglesia viva es una iglesia que toma conciencia de todo esto. De hecho, una cosa nos lleva a la otra. La Eucaristía, si es el corazón de la iglesia, pues entonces así, de esta forma, tendríamos que vivir la Santa Misa. De esa misma manera. Cuando tenemos un conocimiento, cuando tenemos una responsabilidad, una conciencia, no estamos como borregos y no estamos durmiendo, todo eso que pasa, ¿verdad? Cuando celebramos la Santa Misa, ¿verdad? Cuando el Señor está con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias, no contestan, y lo que es peor, no comulgan. El Señor nos pone la mesa y todo, y pues ahí se queda la mesa servida, porque no se comulga. A lo largo pues del tiempo lo han manifestado y remarcado los grandes teólogos, y no podemos olvidar las diversas manifestaciones y muestras de fe que han hecho los grandes maestros a través de las artes, como la literatura, la pintura, escultura, orfebrería y la música, entre otras manifestaciones de fe. Pensemos en el tesoro que la Iglesia está llamada a conservar a través de la música sacra. El Pange Lingua, el Adoro Te Devote, el Panis Angelicus, el O Sacrum Convivium o el Jesús Dulcis Memoria. Pero eso es latín, ya ni se habla, ya ni se entiende. ¿Para qué? Pues claro, si no les enseñamos, si no tenemos la traducción al español simultánea con el latín, pues claro que no vamos a entenderlo. Y vamos a decir que ¿para qué? Sin embargo, en la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II se dedica todo un capítulo precisamente al tesoro de la música sagrada. Si no fuera así, entonces ¿para qué pone el concilio todo un capítulo en la Sacrosanctum Concilium sobre la música sagrada, si no tuviera ese valor? La riqueza entonces de la teología contenida en los textos de la solemnidad de Corpus Christi, o también en la misma secuencia de ese día, nos manifiesta la importancia y el valor precisamente pues de esos textos, ¿no? Toda esa riqueza contenida, toda esa teología contenida en esos escritos. Y finalmente el segundo punto, que rápidamente lo voy a ver, cómo vivimos la Santa Misa. Yo no le pondré así, cómo vivimos la Santa Misa, porque ya sabemos cómo la vivimos, ¿verdad? Entonces, no. Pues para no hacer corajes, entonces tendrá que ser cómo debemos vivir la Santa Misa. Con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Eso tendrá que llevarnos precisamente a una mayor conciencia y una mayor responsabilidad. Más que responder a esta pregunta, brindaré las pautas para vivir la Santa Misa. Como bien nos dice la encíclica, la Iglesia vive de la Eucaristía. Ahí está nuestra vida. Ya en 1967 el Papa Pablo VI, a través de esa instrucción eucarística, un misterio, el misterio eucarístico, pedía a los presbíteros que presidan la celebración eucarística que se comporten de tal manera que trasciendan el sentido de lo sagrado, que tomen conciencia de lo que estamos celebrando, de lo que tenemos en nuestras manos.
del poder del Espíritu Santo cuando ponemos las manos sobre el pan y el vino. Estamos invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre este pan y este vino, de tal forma que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Así decimos en la consagración. Te pedimos, Señor, que envíes este Espíritu Santo para que transforme este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos diciendo. Pero ¿cuántos tomamos en verdad conciencia de esto? De imponer las manos sobre el enfermo, de imponer las manos sobre una persona y darle la bendición. Entonces, todo eso ya lo dice la Eucharisticum Mysterium de 1967, que los sacerdotes se comporten de tal manera que trasciendan el sentido de lo sagrado. Estamos hablando de una acción que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, pasado, presente y futuro, la totalidad del tiempo, la totalidad del ser, es la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, pasado, proclamamos tu resurrección, presente, ven Señor Jesús, el Maranatá del Adviento, ven Señor Jesús, pasado, presente y futuro. Ya el concilio lo decía también, la Presbyterorum Ordinis, el orden de los presbíteros, el número 5. Dios, el único santo y santificador, quiso escoger como compañeros y colaboradores suyos a hombres que estuvieran al servicio de la obra de la santificación. Por eso Dios consagra a los presbíteros por medio del obispo, para que participando de manera especial del sacerdocio de Cristo, actúen en las celebraciones sagradas como ministros de aquel que ejerce siempre por nosotros su función sacerdotal en la liturgia por medio del Espíritu. Esto a su vez, ya desde 1943, lo decía la encíclica Mystici Corporis del Papa Pío XII. Sacerdote ocupa ese lugar de Cristo Jesús y da la gracia que a su vez recibe de Cristo Jesús. A través de la misma celebración eucarística, el sacerdote puede impartir una de las mejores catequesis a partir de la misma celebración de la Eucaristía. Por eso bien dice el Directorio para la Vida y Ministerio de los Presbíteros. ¿Cómo se puede santificar el sacerdote? El sacerdote se santifica en el ejercicio mismo de su propio ministerio, ni más ni menos, haciendo lo que tiene que hacer como sacerdote, confesando, bautizando, celebrando la Santa Misa, casando, a través de la oración, ni más ni menos. No tiene que hacer cosas raras, solo a través del ejercicio mismo de su ministerio, ni más ni menos. Andar haciendo espectáculo y haciendo tontería y media, no, solo en el ejercicio mismo de su ministerio. La misma liturgia romana. ¿Cuál es la característica de la liturgia romana? La elegancia de la liturgia romana se manifiesta en su sobriedad, cuando se hace lo que se tiene que hacer. No andamos inventando ritos ni inventando cosas. Pues no le quitamos ni le ponemos a la misa, sino respetamos lo que tiene que ser el ejercicio mismo de su ministerio. Cuando entonces el sacerdote celebra la Eucaristía, desde ahí puede hacer una de las mejores catequesis, desde los 3 polos celebrativos del espacio sacramental cristiano, que es la sede, el ambón y el altar, desde los cuales a su vez están ligados a los Tria Christi Munera, los 3 ministerios de Cristo Jesús, de regir, enseñar y santificar, ser sacerdote, ser profeta y ser rey. Desde la sede rige, porque es rey. Desde el ambón enseña, porque es profeta. Y desde el altar santifica, porque es sacerdote. Y todo esto no solamente el consagrado, sino todo bautizado. Después de que se derrama el agua en la cabeza del bautizado, viene la unción con el santo crisma en la coronilla, y el sacerdote dice que sea tuya, hombres y mujeres que se bautizan, que sea tuya la fuerza de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos somos sacerdotes
profetas y reyes. Estamos llamados a regir, a enseñar y a santificar. De tal forma entonces que el obispo o el presbítero, a través de sus gestos sacramentales, de su modo de pronunciar, de su actitud y también por medio de todo el conjunto ritual que haya dispuesto para la celebración eucarística, debe ayudar a la asamblea para que pueda introducirse fácil, natural y eficazmente en la celebración, hasta que los fieles serán impulsados a entrar en este misterio. Es aquí donde ya entran ustedes. El sacerdote pone su parte, o debería de ponerla. La otra parte, ¿quién? Pues ustedes. Que puedan participar consciente, como dice el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium número 114, que puedan participar consciente, plena y activamente, fructuosamente en los sagrados misterios, y no sean meros espectadores, mudos y callados, y nada más viendo, casi galileos que están ahí parados mirando al cielo. Pónganse a trabajar. Lo que nos invita, el sacerdote debe procurar despertar en los fieles el sentido de trascendencia, la unión con lo divino, del amor santo de la Trinidad manifestada a lo largo de toda la historia de la salvación. La historia de la salvación es esa historia que Dios ha ido tejiendo con la humanidad desde la creación del mundo hasta que Él vuelva. Todo el Antiguo Testamento hablamos de ese Dios Padre que es creador. El Nuevo Testamento hablamos de ese Dios Hijo que Él vino a salvarnos, que murió por nosotros en la cruz para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y finalmente el tiempo de la iglesia, donde ese Espíritu Santo nos santifica. La iglesia nace el domingo de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Toda esta es la historia de la salvación. Pasado, presente y futuro. Ven, Señor Jesús. Estamos en ese tiempo esperando que Cristo Jesús vuelva, y por eso tenemos que estar precisamente pues como aquellas vírgenes prudentes, preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Finalmente, pues yo concluyo con esta pregunta: ¿cómo deberíamos entonces vivir la Santa Misa? Concluyo rápidamente, y esto es para todos. Sacerdotes, fieles laicos. Tenemos que vivirla con fe, con esperanza y con caridad. Son las virtudes teologales. Con fe. ¿Qué significa esto? La palabra clave de la fe es creer. Y para creer debemos conocer, tratar, interesarnos, formarnos. Y dicen por ahí: católico ignorante, seguro protestante. Si no te formas, si no te enteras, mira, pasa por aquí la gracia y ni cuenta te das. Entonces necesitamos ser hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que creamos en Dios, pero para creer en Él hay que tratarlo, hay que buscarlo, hay que formarse. Es el Congreso Eucarístico Diocesano, no está lleno este auditorio. Entonces, bueno, hay remedios, pero pues no los aprovechamos. La esperanza. Con esperanza tenemos que vivir la Eucaristía. La palabra clave aquí es esperar, confiar, abandonarse, salir de sí mismo. Es la esperanza, ¿verdad? Y finalmente la caridad. La palabra que gira en torno a la caridad es el amar, donarse, sacrificarse. Es lo que hizo Cristo Jesús, y es lo que espera que también nosotros hagamos: vivir la Eucaristía con fe, con esperanza y con caridad. Pues hasta aquí, ¿verdad? Pues la exposición. Agradezco mucho su paciencia y su atención. Agradecemos al Padre Enrique por su ponencia, y pues como ya lo ha expresado, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos que ir revisando nuestra vida, y que de hecho ya decíamos al inicio y lo expresaba nuestro obispo, la intención del Congreso es para pues despertar más nuestra fe, sobre todo para pues, que cada uno de nosotros vivamos estos momentos y hagamos un análisis de nuestra vida, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, sobre todo para vivir mejor la Eucaristía, para pues, que nos vaya transformando, y que eso también nos ayude a transformar nuestra sociedad. Pues nuevamente le damos un fuerte aplauso al Padre Enrique.